en 1896. Y para 1900 se terminó la construcción y empieza a funcionar como una receptoría marítima. En las ventanas van a ver una R y una M enlazadas con unos escudos, y esto es lo que quiere decir receptoría marítima. Con el paso del tiempo cambia de nombre, se convierte en resguardo marítimo y terminó siendo aduana. El edificio estaba construido en un islote que dividía dos ríos. Del lado sur, el río Pánuco, y del lado norte existió un brazo del río Temesí, el cual se cruzaba por medio de un puente que llegaba a la Plaza del Muelle o la Plaza del Mercado, hoy la Plaza de la Libertad. Esta parte del río actualmente está ocupada por el ferrocarril, por la estación, sus patios, y desembocarían más o menos en el paso de Casablanca. El mercado, la plaza, en donde anteriormente esto fue un mercado, la parte de enfrente, y la plaza de Tampico era prácticamente la mitad, pero hoy es una plaza muy grande, el mercado es un mercado nuevo. En la parte trasera tenemos el mercado, el viejito, el que conocemos como el de fruta y verdura, y luego ya siguen las bodegas y el mercado de la Puntilla. Pero todo esto ha cambiado totalmente y actualmente pues es otro tipo de negocios y de edificios que hay. La Puntilla ya no es un mercado como antes se veía, que no se podía ni caminar. Ahora es muy amplia, tiene un restaurante en la parte de arriba, un comedor, tiene bancas comunitarias, 2 miradores. Bueno, está nuevecito. Este año lo acaban de inaugurar, comenzando el año en enero, y es lo que lleva el mercado. Lo hicieron lo demolieron todo completo y lo volvieron a levantar. Igual que este lo hicieron nuevo también igual, a diferencia del que estaba aquí enfrente, que era el gastronómico. Ese ni le hicieron nada. Si alguien lo conoció, el gastronómico que estaba aquí enfrente, íbamos allá arriba a comer y olía a drenaje. Las aguas negras inundaban todo esto porque no tenía el sistema hidráulico que hoy tiene. Ya no huele feo esta parte, pero esto fue un brazo de río. Antes digan que hay algo allá arriba. El puente que de aquí para llegar allá a la plaza era el puente Manuel Romero Rubio, y don Manuel Romero Rubio fue secretario de gobierno de la administración de don Porfirio Díaz, presidente interino, secretario de Relaciones Exteriores, su compadre, y termina siendo su suegro, ya que don Porfirio Díaz se casó por segunda ocasión con una tamaulipeca, con Carmelita Casteló de Romero Rubio, y esta joven nace en Tula, Tamaulipas, en donde actualmente es Pueblo Mágico, y ahí se confecciona la sociedad tamaulipeca. Por quehaceres de la vida, Carmelita vive en Tampico. Su madre, doña Agustina, esposa de don Manuel, tenía su residencia frente a la Plaza del Muelle, el Hotel Alicia. Y en esa ocasión era su casa y era hotel, pero tenían el hotel de más lujo a contraesquina, que era el Hotel Mercedes. Hoy es el edificio Mercedes. En este lugar se desarrolla una historia, la cual el puerto tiene mucho que ver con el enlace de doña Agustina, que da el matrimonio a Carmelita a los 17 años de edad, que en esta época la edad adulta eran los 20 años. Porfirio Díaz acababa de enviudar y ya tenía más de 50 años, y era obvio que por ser menor de edad aquella joven no tenía ni voz ni voto, y la que empieza a tratar con aquel hombre de carácter fuerte y áspero fue la suegra, doña Agustina. Doña Agustina empieza a hacer pedimentos, y uno de ellos es la construcción de la escollera en la playa de Miramar, que mide 1 kilómetro 300 metros. El faro que está antes de la escollera, que este faro, la misma compañía que construyó la Torre Eiffel en Francia fue la que lo construyó. Es un faro francés. Y el dragado del río Pánuco, desde la escollera hasta Tamoz, Veracruz. En plena construcción del edificio, en 1888, doña Agustina insiste con el presidente de la República en industrializar a México por vías férreas. Ya existía el ferrocarril de pasajeros y ella quería el ferrocarril de carga, el que moviera a México económicamente. Y aquí en este lugar, en este muelle, en la isla Muelle, se descargaron las primeras máquinas de vapor traídas de Inglaterra para conectar a México por vías férreas. O sea, sé que Tampico es cuna del ferrocarril industrial y que sigue funcionando. Para esto, el edificio lo compraron por medio de un catálogo de edificios públicos e industriales ingleses. Lo que van a ver en el edificio de material de construcción, el 99% no es mexicano. El único toque mexicano que tiene es la mano de obra, que fue construido por la compañía ferrocarrilera mexicana,
la cantera que se le ve aquí en las molduras, en los arcos y escaleras centrales. Esto es una cantera de diamante sacada de Labra, San Luis Potosí. Todo el ladrillo del edificio, estas viguetas de afuera, las que van a ver internas, son inglesas. Las protecciones de ventana de abajo, como las de arriba, los barandales perimetrales y los barandales internos de bronce, son franceses. En la época de la construcción no existía la soldadura. Y así que le vamos a ver desde flejes, remaches y tornillos. Están armadas las ventanas y los barandales. Las maderas de ventanas, puertas, plafones. Esto es una madera que se compra en Brasil, se curta en Nueva Orleans y en Luisiana se cortó a la medida del edificio. El piso desde la parte superior, el descanso y la entrada principal son pisos de granito español o marmolina española con incrustaciones de bronce. Todas las líneas que van a ver en el piso, lo que hoy llamamos zoclo, es bronce. Todo fue armado, tiene diferentes colores. En la recepción del edificio, que es una recepción de tipo industrial, ahí vamos a ver las viguetas, el plafón. Hay dos cuadros, son dos águilas republicanas donadas por la embajada italiana el 16 de octubre de 1902, que es cuando viene don Porfirio Díaz a inaugurar el edificio. Cada mosaico, cada cuadrito de 15 por 15 lo van a ver como cuadriculado pixeleado. Esto es micromosaico bizantino veneciano pintado a mano. Al centro hay una escultura de piedra, que es el Adonal. El Adonal es una escultura que está saludando, que originalmente, cuando dejó de ser aduana, en el 2002 fue bajado de su base, ahí donde comenzamos a subir la escalera. Ahí estaba la base de 3 metros de alto, lo bajan de ahí, lo meten aquí al centro del patio, y luego aquí arriba en la banqueta, y de la banqueta lo metieron adentro. Anteriormente la entrada era abierta al público, pero por cosas que se suscitaron, e incluso la escultura, le hicieron pintas, le rompieron la mano, cientos de piedra, le rompieron la visera, y actualmente don Antonio Corona le dio vida nueva. Anteriormente tenía un uniforme verde olivo, sus manos, su cara, color piel, a hoy aparenta ser de bronce, pero ya está completito. Ahí mismo en los cuadros hay una historia diferente. En Tampico sufrimos una entrada de 3 ciclones en 1955, Gladys, Janet e Hilda. Gladys y Janet, demasiada agua, vientos máximos de 100 km por hora, inundan el río Moctezuma. Entra Hilda con vientos de más de 250 km por hora, destroza Tampico, la zona huasteca, y del 6 al 7 de octubre de la madrugada, con la marea alta y la entrada de un frente frío, el agua no puede salir por la bocana o por la escollera. Por inundación, el agua llegó a los pies de las águilas en este lugar, que en esa época se decía que por el río Pánuco pasaban casas de madera con gente arriba pidiendo auxilio. A Tampico llegó el ejército mexicano con lanchas, llega el norteamericano con helicópteros, anfibios, víveres, personal, y empiezan a ayudar y a salvar a la población. A raíz de esta desgracia en Tampico, en México nace el plan DN3, que es de auxilio a la población. El edificio es un edificio de estilo neoclásico, fue piloteado con madera de Oyamel y palma, y el costo fue de 1.850.000 pesos cuando nuestros pesos eran de oro. Ha pasado por mucha historia, la cual el edificio fungió como presidencia de la República en 1917 por el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, y prácticamente desde aquí atendía al presidente de la República y fuimos la capital de la República, y también hemos sido la capital de Tamaulipas, pero en otra época. Ha servido para muchas cosas el edificio, tanto así que a raíz de que al final del recorrido van a conocer la sala de operaciones aduanas, nace también el primer vuelo comercial en este lugar. Tampico, como cuna y como punta de lanza de muchas cosas que tenemos, ha nacido aquí en este lugar por ser puerto. Vamos a conocer el edificio. Así, por favor. Es una recepción como el estilo de tipo industrial. Aquí se pueden ver las piquetas, el plafón. De lado y lado tienen los escaños que están los cuadros de las águilas republicanas, que como les comentaba, cada mosaico está en cuadro. Puede ser como cuadriculado pixeleado. Es el mosaico con el retrato fluido. Y al centro está el Adonal, una escultura de piedra representativa de los Adonales, que en los años 20 fue edificada en honor a los fiscales o de tales caídos en el cumplimiento de su deber
por el tráfico de alcohol y tabaco. Y en estos cuadros, que son testigos mudos de la historia, en el 55 la inundación máxima fue al nivel de los pies de las Águilas. Imagínense todo esto de aquí lleno de agua, y el problema que no era el agua, eran los insectos, desde alacranes, arañas, un montón de hormigas con troncos secos, ramas, casas, animales muertos, seres humanos igual flotando encima del agua. Era algo muy triste ver tanto desastre, y hasta la actualidad sigue todo este edificio funcionando. Tiene obviamente ya sus marcas de que ha pasado el tiempo con él, pero no se ve cuarteado todavía. El edificio no tiene vértebra de construcción, o sea, no tiene varilla de construcción. Se van a dar cuenta que en las viguetas se alcanzan a ver los tornillos, como en las escuadras ahí al fondo, donde están las tuercas y los tornillos, e igual aquí en el pilar. Vayan subiendo la escalera y caminen para el lado izquierdo para que vean el cuarto. En las paredes, si lo tocara, así fueran los pilares, hagan de cuenta que los pulieron. Parecen mosaicos, pero no es un ladrillo del país, es un ladrillo inglés. Si fuera del país, esto es polvo, y más aquí, por la humedad. Aquí es muy húmedo. También con la segunda ciudad más húmeda del planeta. La primera es Cabo Rojo, África. Nosotros somos la segunda más húmeda. Tamaulipas, bueno, tiene tanta diversidad de clima que uno de ellos está aquí. Y el puerto, el río Pánuco, es uno de los ríos más caudalosos de la República Mexicana y nace desde la Ciudad de México, o sea que viaja desde México, Puebla, Hidalgo, San Luis, Veracruz ahí enfrente y Tamaulipas. El río desemboca en Playa Miramar, entre Veracruz y Tamaulipas, y desde este punto hasta enfrente aproximadamente tiene 300 metros de ancho y un canal de navegación de más de 20 metros de profundidad. El río no es para nadar, es para navegar totalmente. La parte de enfrente es la congregación Anáhuac Veracruz. Cuenta con 3 pasos de lanchas. A mi espalda, la parte alta es Mataradonda, Veracruz, y del otro lado se encuentra el Golfo de México y está Playa Hermosa, que pertenece por Viejo Veracruz. En este punto de los pasos de lanchas, este de acá, donde dice Chivo, este es el paso de los Cocos, y donde está el último barco, que se ve allá a la derecha, ahí desemboca el río Tamesí. Y desde ese punto hasta el frente, la lancha va a recorrer más de medio kilómetro sobre el espejo de río. Al centro, esto está muy largo. Al centro está el paso de Casalancha, miren, ahí es una lancha que viene para este lado. Háganse para acá para que la vean bien. Háganse para acá. Allá se puede ver la lancha y aquí se va a ver la curva del río. Hace curva el río hacia la playa y está el paso del humo. Son 3 pasos. Cualquiera de los pasos les van a cobrar 5 pesos de pasaje. Son transportes públicos, no son de paseo. Pasar de aquel lado, por decir los Cocos, de ahí salen y van a ver los barcos grandototes y los lleva ahí enfrente. El Chivo es un centro botanero. La casita verde de enfrente es el restaurante de mariscos Doña Mari. Y esta de aquel lado, entre la Palapa, es el Gran Manolo. Son restaurantes de mariscos. Así podemos decir, fuimos a Tampico, pasamos a Veracruz y nos cobraron 10 pesos de pasaje. 10 pesos de pasaje, sí, y ida y vuelta. O sea, no es nada más de ida, es ida y vuelta, 5 de ida y 5 de regreso. Ahora, cruzar de aquel lado es padrísimo por los Cocos, porque es muy largo. Cuando uno llega de aquel lado, hoy domingo, que me toca ir muy temprano, en la mañana, voy a la carnicería de enfrente, con 200 pesos me traigo un kilo de barbacoa de cabeza de res. Y hacia el poniente, igual. Hacia el norte tenemos la laguna del Carpintero y Playa de Miramar. O sea que estamos rodeados totalmente por agua. Y este río que se ve, esa hierba que se ve ahí, el río es la hierba que baja del Guayalejo. Y aquí se conoce como Tamesí. Pero todo esto de aquí es arrastrado. Ese viaja cerca de Ciudad Victoria, en la Servilleta, y nace, se convierte en río Guayalejo, y aquí escurre todo esto. Y ahorita hay mucha acamaya, demasiada acamaya.
Ayer me tocó ver fertilizante, azúcar, agua embotellada, concentrados de jugos, grano y cemento. Y desde el río arriba está Cemex, está Dragados, está Armex, están los diques flotantes, la zona camaronera, la huachilanguera, el astillero de marina, y todo esto va arrastrando un montón de trabajo. Aquí en el puerto, en esta zona, se va a hacer turística. El barco que está del lado izquierdo, el AD-105, lo van a hacer barco museo. Es un barco de la Armada y esta parte de abajo se va a convertir en una de disfrutar la vida. Van a meter desde cafeterías, beberías, restaurantes, bares, casinos, salones de eventos, museos, tiendas de souvenir, agencias de vida. Sus pilares esteros romanos, sus capiteles con remates de estilo corintio, y el piso está armado también. Aquí tiene 4 tonalidades: el color beige, el color crema, el rojo y el negro. Y en cada punto vamos a ver las uniones, como aquí hay una unión y hace todo el círculo. Aquí tiene 2, una aquí y la otra de este lado, miren. Y hace todos los círculos y las líneas, que algunas no coinciden a la mitad, pero están un poquito salidas, como esta de aquí, miren. Esta está aquí al centro y allá termina por un ladito. Pero es parte del trabajo manual, pero todo fue hecho así a mano. Las ventanas aquí arriba no están agarradas como abajo con el ladrillo, están agarradas con la madera brasileña. Y el ladrillo fino, pero que parece mosaico, y el clima no lo acabado. Vamos a conocer la parte interna, los alijadores y los terrenos. El alijador trabajaba del muelle al barco, o del barco al muelle, y el terrestre trabajaba del muelle a la ciudad, a los ranchos o a los ejidos. Y hay un personaje en la plaza de armas que es Pepito el Terrestre, el hombre más alto del mundo. Un hombre que midió 2 metros 35 centímetros. Hagan de cuenta un hombre del tamaño de estos pilares. Trabajó aquí en el puerto hasta los 54 años de edad. Dejó de trabajar porque su cuerpo se empezó a encorvar, a irse de lado. Y él decía que cada vez que se agachaba, se le cortaba la respiración. Y hubo gente altruista que lo ayuda, lo llevan a revisión y le encuentran cada vez que se agachaba y haciendo fuerza, las costillas le mordían el pulmón, y por eso no lo dejaba respirar. Se sale de trabajar del puerto, se dedicó a vender billetes de lotería. Así que quien lo quería conocer, pues ya lo encontraba en la calle, en el mercado, en el centro, y al final del día se sentaba enfrente de la zapatería donde le hacían los zapatos, porque había un zapatero especialmente para hacer el tamaño del pie que tenía grandote y que tenía pie plano. Así que está ahí sentadito como el gigante amable, porque ahí entregaban los billetes que le habían encargado o los que ya habían pagado para entregarlos. Don Mauricio Garcés. El Garcés es un apellido artístico que se le dio don Manolo Fábregas. Está situado atrás del kiosco, no es porque no lo quieramos, sino porque enfrente de su escultura estaba la carnicería de sus padres, que él vino siendo actor, hacía el comercial que el eslogan decía: hasta que soy una Manchester me sentía a gusto. Y es como está ahí en ese lugar. Su nombre original, que no era Garcés, fue Mauricio Pérez Yesbe, de descendencia libanesa. Y es uno de los hombres que marcaron historia en el cine mexicano y aquí en Tampico. Porque se decía que venía Tampico hasta con lentes y gabardina, así si era un calorón, él venía en gabardina. ¿Por qué? Porque no quería que nadie se enterara que era él. Entonces, pero era un personaje muy, quién sabe cómo, pero muy raro, porque también nunca se le encontró que trajeron una novia así, alguien. Él era galán, era el que decía que les daba arroz y que les traía muertos. Pero pues nomás se las traía muertos porque nunca los revivió, pero... Bueno, vamos a conocer la parte interna en donde se pagaba importación, exportación y derechos dentro del país. En una época en donde no había pasaportes, era un documento de nacionalidad como se entraba, y lo recaudado en ese lugar se guardaba al fondo en una caja fuerte. Una caja en donde la compañía petrolera, el Águila, la Petron Eagle Company Oil, guardaba la venta del petróleo. Y de ahí nace el primer vuelo comercial aquí también, porque no había bancos en esa época. Los México no contaba con bancos y las cajas fuertes o las bóvedas servían como refugio del dinero excesivo que se vendía. Lingotes de oro y plata fueron guardados en la venta del petróleo en ese lugar. Y la barra que van a ver, la barra donde se llenaban
todos los pedimentos o los requisitos. Originalmente fue de madera, pero 2 años después de su inauguración viene doña Agustina al puerto a recibir un buque europeo, sube a llevar la papelería, siendo la esposa del secretario de Relaciones Exteriores, y se da cuenta que la barra de madera que ella vio muy bonita, labrada, siendo de madera, está floja, y la mandó cambiar por mármol italiano, costándole a ella en su bolso el cambio de la barra. Vénganse para que la vean. Bueno, miren, así como entramos todos por aquí, entraban los capitanes o los encargados de los barcos de carga pasajera. De su lado derecho se hacían los asuntos generales, y del lado izquierdo la operación de aduana, que es donde está la sala. Ahora se cerraba con una tranca, así como siempre se cerró con una tranca, y vamos a entrar por donde era la sala de juntas del administrador. En esta zona vamos a pasar para aquel lado para que la inauguración del edificio. Esta es la barra que manda a cambiar la suegra, que originalmente fue de madera y es mármol italiano. El color está en la parte de abajo, en la parte de arriba se verá que hay un color diferente, en donde las manos de llenado de documentos ha pasado el tiempo por aquí, y aquí estaban los escritorios de los hablantes. El edificio conserva todo desde sus ventanas, los cajones originales. Las ventanas tienen un diseño inglés. Recuerden que en esa época las vestimentas, tanto de hombres como de mujeres, eran diferentes. Actualmente llegando de una época muy diferente, en donde las mujeres pantalones eran banquistas, tenía que tener un vestido, picado, escalero, y más cuando llegaban aquí al puerto, era gente que venía de la clase a hacer negocio, y las ventanas tienen algo muy comparativo a lo que estoy narrando. Esta parte externa puede bajar. Estas partes de lados y lados tienen contrapesos. Y aquí entra una franja de aire y se ventila por la parte de arriba. ¿Y sabe para qué? Para que no se le despeinara el peinado a la dama o se le volara el sombrero, tanto al caballero como a la dama. Era para eso, por educación. Era una época diferente, teníamos educación. Eran relativamente lo que practicé hace poquito con el primer recorrido con niños, que en la época que estoy hablando se decía que el hombre adulto no podía tocar a ninguna menor edad ni de la mano, no siendo su hija o su familiar directo, porque le estaba manoseando. Fue una época de principios, de educación, de valores, una época de ignorancia y de tradiciones, porque en esa misma época le teníamos que besar la mano desde el abuelito, el tío, el padrino y el sacerdote. Fue una época en donde los papás con la pura mirada nos decían que nos sentáramos, que nos calláramos o que nos saliéramos del lugar porque era una plática de adultos y no podíamos estar ahí. Y al papá y a la mamá no se les podía hablar de tú, sino de usted en propiedad. Y a las mujeres a la edad de 17 años o 18 se les decía en sus casos que no se dejaran besar porque podían quedar embarazadas. Y de los 21 a los 28 les estaban diciendo que se apuraran porque no entendían que les iba a pasar. Iban a quedar pegadas, pero que no las querían ver salir por debajo de la rueda del ferrocarril, revolcadas y aporreadas. Era tradición ver salir a las mujeres vestidas de blanco de sus casas, así fuera la casa más humilde. Pero es una tradición. Actualmente vivimos de otra manera y en otro tiempo. ¿Ven? Y son muy ligeras. Le traemos consejos para la cena, que fue una cena de azúcar, ¿no? Ya se pueden imaginar, si visitan el museo de la ciudad, van a encontrar un plato para servir en la inauguración del edificio. Imagínense nada más la porcelana que se puso y los cubiertos. 3 tenedores. ¿Para qué 4 tenedores? 3 cucharas, 4 platos, uno grandote, 2 y luego un pequeño. Y una taza, con un plato volteado.
balanceado. Nomás una cuchara para la sopa, otro para el asado, otro para el postre. Un tenedor igual para cada cosa, y los cuchillos, la cuchillería. Toda es parecía un trabajo grandísimo. Esta es la puerta de la caja fuerte, que aproximadamente 300 toneladas. Esto no era para cerrarlo, era para sellarlo. Recuerden que estoy hablando de que aquí en mi húmedo, el oro de la plata se mancha. Esta panaca hay unas barras que tengo probado para que se selle, y este péndulo tiene que entrar aquí dentro por medio de esta panaca. Pero este péndulo sigue funcionando. Este ya no, era para las tablas. Aquí son las tablas. Esto tiene un volante en la parte de atrás, ya le vemos de frente. Y adentro tiene una pequeña combinación de la derecha, que era la seguridad que tenía. Esto lo voy a quitar, se van a dar cuenta que el péndulo sigue funcionando. Y aquí dentro, la combinación, si contaba la combinación, se abría. Es una novela vacía. Cuando yo tengo una reunión con estudiantes, que me recuerdo con profesoras, con los chicos, me ponen sillas, y terminan los maestros y dicen, chicos, vamos a meternos adentro porque se dice, yo no puedo decir nada, que es cerrar la energía de estos metales. ¿Ustedes quieren hacer lo mismo? Pueden hacer. Adentro no guardadores, tiene un clima diferente y un eco diferente. Y pueden pasar cuando gusten, si quieren hacer lo mismo que dicen los maestros, que quieren cerrar la energía de los a la derecha, a donde ustedes quieren ir a comer una torta de abajo lo pueden hacer. Yo no tengo la costumbre de recomendar con su canito. La torta de la barda la van a hacer igualita en todos los lugares. Nada, el lonche indicador en 1928 por don José Inés Francisco Bracamón. Esto, como lonche indicador, era porque, o el lonche de muelle, era porque los trabajadores que no les traían lonche o no les echaban lonche decían, hoy no me echaron lonche, me toca trabajar dentro del barco con los alejadores, pero vete a la barra y trae un lonche alejador. Hoy tampoco me echaron lonche, pero me voy a la barra a comer un lonche alejador. Por eso son tortas de la barra. Y en esa época el lonche o la torta era un pan francés con frijolitos, queso de sardina española, tomate, cebolla y chile. Era todo el chiste de lonche alejador. Con el paso del tiempo fue evolucionando y actualmente la torta de la barra debe de llevar 13 ingredientes, que es el pan francés, frijolitos, queso de puerco, jamón, lechuga, tomate, cebolla, aguacate, carne deshebrada, chorizo, queso blanco, queso amarillo y la salsa verde con chicharrón. Se les van a ofrecer con el refresco Squid de hierro, que es un refresco oscuro como Coca-Cola. En 1912 llegó a Tampico una planta botelladora llamada La Pureza. Se instala en el edificio Dorica, cambia de nombre, se los convierte en Coca-Cola y aquí en Tampico se envasó la primera Coca-Cola para México y Latinoamérica. Y por eso tenemos ese refresco llamado Squid. Del Squid tuvimos 8 sabores. Actualmente tenemos 4. El de hierro, el de manzana, el de fresa y el de piña. Tuvimos naranja, toronja, uva y ponche tropical. Tampico, porque astronómicamente tiene una carne internacionalmente conocida.
casa Cudequino, Perros de Agua, lugar de Perros de Agua. La ciudad esta que estamos, ¿ustedes creen que están en el Tampico Viejo? No. Era el pueblo viejo de Tampico desde 1554. Real de Dios lo fundó. Luego fundó Tampico el Alto, hoy Tampico Alto, Veracruz. Y luego Tampico la Hoya o Tampico la Joya, hoy la ribera de Tampico Alto, Veracruz. Históricamente, no territorialmente. ¿Por qué creen que les comentaba que doña Agustina quería aquí el edificio? Porque los ingenieros dijeron que de qué lado se iba a ver muy bonito con un puente levadizo y nunca quiso la señora. ¿Por qué creen? Porque de qué lado de Veracruz, y era muy pequeña, lo quería aquí enfrente y frente a su casa, no lo quería en otro lado. Este edificio es muy nuevo, data del año de 1917, 1800. Entonces se veía la casa de ellos allá, y entonces